de semana el pueblo fue a los cuarteles. Éxito total, afinando la maquinaria militar de defensa de la patria. El próximo sábado, 20 de septiembre, los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo, van a visitar los 5.336 circuitos comunales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo, va a las comunidades. Es la defensa integral de la nación que hoy cobra fuerza en nuestro país, producto de esta escalada con fines bélicos que ha propiciado Estados Unidos, donde no solamente está atentando contra la soberanía y la paz del pueblo venezolano, sino también con la región. Pero ante esa arremetida y esa escalada de agresiones, el pueblo venezolano se prepara, el gobierno bolivariano y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toma las riendas para seguir defendiendo la soberanía y la paz de nuestro país. Por eso y mucho más, hoy nos convoca este programa especial con quienes ya o desde ya vamos a estar interactuando con nuestro invitado especial. Se trata del mayor general Orlando Romero Bolívar, quien es el comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Y uno de estos temas que ya vamos a mirar con él tiene que ver con lo que ha sido este proceso de registro de venezolanos y venezolanas, incluyendo a sectores de la oposición, en lo que ha sido la Milicia Nacional Bolivariana. Buenas noches, comandante. Bienvenido a este programa especial. Muchas gracias. Muy buenas noches. Comandante, allí escuchamos al iniciar el programa la instrucción que ya daba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Los cuarteles se van este sábado 20 de septiembre a las comunidades. Pero antes de que usted nos hable de lo que será esa jornada que se avecina, me gustaría que conociéramos o que usted nos pudiera dar un balance de lo que fue la jornada del pasado fin de semana, donde fue el pueblo el que se dirigió a los cuarteles. Correcto. El fin de semana pasado, los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana abrieron las puertas, sus puertas, para recibir a nuestro pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que recientemente se registró en la milicia bolivariana con la finalidad de ponerse a orden de la patria, atender el llamado que hacía Venezuela a sus hijos para defenderla. Fueron a aprender y a conocer los sistemas de armas, nuestros métodos tácticos de resistencia revolucionaria y todo lo necesario para que ellos puedan contribuir con su vida, esto es importante, no solamente empuñando un arma, sino con su conocimiento, con su profesión u oficio en todo lo que es la defensa del país, la defensa de la nación. Qué bueno que usted menciona ese elemento que pudiera pasar desapercibido, pero es la vida en sí misma que está en riesgo, no solamente la vida del individuo, del hombre, de la mujer de a pie, sino de la nación. Correcto. Y de allí conocer exactamente, porque usted acaba de mencionar, no solamente se hace el entrenamiento para tomar esta lucha desde la vía armada, sino también desde las competencias que cada uno pueda jugar en un escenario o en un posible escenario de conflicto. ¿Cómo se está viendo esto? ¿Cómo se está mirando? ¿Todos van a tomar las armas? ¿Cómo han venido distribuyendo este entrenamiento al pueblo venezolano? Entendiendo las fortalezas que pueden tener los diversos sectores que se han sumado voluntariamente a la defensa de la nación. Primero, esto obedece a un proceso lógico, ordenado, coordinado y planificado. Nosotros tenemos una doctrina propia venezolana, autóctona de nuestro país, bolivariana, bajo el pensamiento bolivariano, cuya característica sine qua non es que somos una fuerza armada libertaria que nos preparamos para defender nuestra nación, nuestro país. No nos preparamos para ir a atacar a nadie y de hecho el pueblo está yendo a prepararse y a aportar con su conocimiento, con su vida misma, todo lo necesario para ayudar a Venezuela a defenderse. Es lo que hemos visto en lo que fue este fin de semana pasado. Ya fueron los nuevos registrados en un gran número masivo y quedó abierto a partir de ese momento un entrenamiento constante en los cuarteles y en todas las unidades de milicia, que tiene una estructura y una organización muy idéntica a la social, que viene desde la región, el Estado, las ADI, que son los municipios, y en el circuito comunal se encuentra el jefe del circuito comunal,
de defensa integral que forma parte del circuito comunal. Porque en el circuito comunal, ¿qué encontramos? Encontramos las BPD, que es el punto y círculo, que es la base fundamental en que se reúne una comunidad. Allí cada BPD tiene un número de comunidades que rinden y forma parte de la estructura base de esas comunidades. O sea, te puedo decir que en un circuito comunal pueden haber 3 BPD y cada BPD puede tener un promedio de 3 comunidades, lo cual te identifica todo el territorio y dentro de la base, que es la UPEDI, la Unidad Popular de Defensa Integral, la comunidad como un todo, vemos allí a los jefes de calle, los que hacen vida en la estructura social, lo cual nos ayuda a integrarnos, a engranarnos, que es la idea, organizar el pueblo. ¿Organizarlo para qué? Para que esta fórmula perfecta que tanto menciona nuestro comandante jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que es la fusión popular, militar y policial, unión del pueblo, cohesión del pueblo. Este ejercicio pasado, el sábado pasado, fue eso, un ejercicio de cohesión que le permite familiarizarse al pueblo a las actividades que hacemos en la vida rutinaria militar defensiva. Defensiva. Todos son útiles, todos aportan, todos ayudan. No es necesario que todos tengan que empuñar un fusil ni manejar un cañón. Con sus habilidades, con sus profesiones, con sus saberes, aportan muchísimo, porque es necesario, es una defensa integral y la nación se defiende y no se paraliza. Por eso es que la estructura de la milicia está condicionada en esa condición. Milicia territorial, cuerpos combatientes que mantienen la producción en las fábricas, en las industrias, que son vitales para que evitar la parálisis estratégica y para que siga funcionando el Estado como un ente vivo, como una nación, como la nación que es. Y las unidades especiales de milicia que están especializadas en locales, en áreas y en tareas muy específicas. Y eso pasó el fin de semana pasado. Los que están recién registrados fueron a comenzar a aprender. La milicia ya tiene 16 años. Hay un gran número del pueblo venezolano, de los habitantes de este pueblo, los que conformamos este pueblo, que ya están adiestrados, capacitados, entrenados en el arte militar y en las responsabilidades que tienen, que no son precisamente todas, como te dije, con armas. Son de diversas formas, el que informa, el que observa, el que ayuda para el sistema de telecomunicación, para todo, es para todo, el que conduce, el que apaga la luz, el que enciende la luz, todos son útiles, somos integrales. Se ha explicado en reiteradas oportunidades la corresponsabilidad que se tiene en materia de la defensa de la nación y por eso tiene cabida esa fusión popular, militar y policial. Sin embargo, la mediática internacional no se cansa de empañar cualquier proceso soberano, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo explicarle si hasta ahora nos están viendo desde cualquier lugar del mundo, porque además Venezolana Televisión llega a través de sus diferentes plataformas en redes sociales y también de Dailymotion a cualquier rincón del planeta? ¿Cómo explicar lo que está ocurriendo en Venezuela? Porque además lo han querido hacer ver, están nerviosos, hay tensión, como que si lo que se está viviendo no es producto de una agresión que permanentemente va en escalada de parte de Estados Unidos. ¿Cómo se explica lo que está ocurriendo con el pueblo que hoy se organiza para la lucha no armada, pero armada de darse el escenario? Claro, es fácil entenderlo cuando tú puedes explicarle que esto obedece primero a un marco jurídico legal. Nuestra Constitución Nacional, primero en su preámbulo, que es hermoso, que nos caracteriza al venezolano, y en los artículos que están destinados a ese título de defensa nacional y seguridad, como empieza en el 322, el 324, el 326, que lo acaba de mencionar, y el 328, que le dice a la Fuerza Armada cuál es su misión. Cuando vemos el 322, que hablamos del tema defensa, nos dice claramente, la defensa del país es responsabilidad de todo venezolano y toda venezolana. Todo venezolano y toda venezolana. Cuando el venezolano dice, está bien, yo soy responsable de defender. ¿Y cómo yo operacionalizo? ¿Cómo yo defiendo? ¿Cómo yo ayudo a defender el país? Ahí interviene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la especialista en este tema de defensa nacional, que es especialista en la defensa militar y que también en su misión está contribuir al orden interno y el desarrollo nacional. Cuando te dicen en el 326 que es corresponsabilidad y la visión perfecta de nuestro comandante
supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría cuando activa nuevamente la milicia hace 16 años, que le permite regresar en su totalidad a la Fuerza Armada a su origen, para ir al pueblo, mantenerse el pueblo donde se quedará para siempre, al lado de cada uno de nuestros compatriotas venezolanos. Le explicamos los sistemas de armas, porque la patria sí ha comprado su sistema de armas para defenderse, y mucho más en estos tiempos donde vemos que lamentablemente al débil no lo respetan. Y que, como me decías hace un momento, que tratan de ver que hay una tensión, Venezuela suma tensión, y que constantemente mi comandante en jefe hace ver, tanto el señor ministro, mi general en jefe Padrino López, lo explica, como una tensión, cómo habla de una tensión cuando ellos son los que nos están amenazando, nos están agrediendo y quieren hacer ver que nosotros estamos haciendo lo que ellos no hacen a nosotros. No. Ellos son los que nos dicen que nos quieren atacar. Ellos son los que nos paran buques al frente de nuestras costas, apuntándonos con misiles, con armas letales que ponen en riesgo la vida, la paz, la tranquilidad de una nación. Que no nos metemos con nadie. Nuestra historia es clara. Hemos traspasado nuestra frontera únicamente para llevar paz y libertad. Jamás nos hemos prestado, ni lo vamos a hacer para atacar a otro país, para herir o inmiscuir en los asuntos internos de los demás países. Somos muy respetuosos. Entonces, el pueblo venezolano, con un alto sentido nacionalista y patriota, ha atendido el llamado que hace nuestro comandante jefe presidente de la República, cuando nos llama a inscribirse, a registrarse en la milicia bolivariana, para que ahí adquieran, se organicen, adquieran los conocimientos defensivos y puedan poner a servicio de la patria a través de este componente especial, quinto componente especial de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y estemos atentos y prestos para defender lo que más nos ha costado, mi querida amiga, nuestra tierra, nuestra familia y nuestra libertad. Eso no quiere decir que le estemos buscando guerra a nadie, estemos buscando confrontación con nadie, no. Es que si tú eres amenazada, es un instinto natural y un derecho que tiene toda nación de defenderse, Y eso es lo que estamos haciendo. El pueblo activado con sus acciones, con su nacionalismo y su patriotismo, viendo y atendiendo con mucha calma, porque hemos mantenido la calma en todo momento, la cordura, como lo dice siempre nuestro presidente, calma y cordura, pero observando siempre que tenemos a unos navíos armados, equipados, y aparte de eso traen aviones y lo ponen dentro de un área de influencia y nos amenazan. Un presidente cuando le pregunta, ¿y usted piensa atacar a Venezuela? Muy pronto lo sabrán. O sea, es una guerra cognitiva, una guerra psicológica, está destinada a todos los hombres y mujeres de Venezuela, cuando habla de Venezuela. ¿O es que acaso no sabemos que una bomba no va dirigida a eliminar o neutralizar X personas? Sabemos el daño colateral. Todas las personas saben lo que significa un misil, que llegue e impacte a cualquier parte. Ahí va a morir gente, ahí va a destruir. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, no todos sabemos por qué lo hacen. Siempre lo alertó nuestro comandante supremo eterno Hugo Rafael Chávez Fría, cuando nos decían lo que el mundo se mueve, como lo dijeron alguna vez en Inglaterra, por intereses. Y sus intereses están y radican en las riquezas de Venezuela y específicamente en el petróleo. Todos los gobiernos, de una forma u otra, que en este país se han opuesto y han hecho todo lo necesario para que el petróleo se invierta en el pueblo y sea del pueblo, han buscado derrocarlos, eliminarlos o neutralizarlos, como lo hemos visto. Al general Delgado Chalbaud, Carlos Delgado Chalbaud, ¿qué le hicieron? Lo sacaron del juego. A Cipriano Castro lo sacan del juego. Y justamente que menciona a Cipriano Castro, me permito interrumpirlo, comandante, porque el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho referencia a esa época de 1902, 1903, cuando aplicaron esta llamada diplomacia de las cañoneras, que también pararon en las costas, frente a las costas venezolanas, unos buques con unos cañones. Y atacaron. Y hay un elemento importante que es lo que ha venido resaltando el presidente Nicolás Maduro y que me gustaría que usted me lo comentara si hoy está ocurriendo lo mismo. Porque en aquel momento el pueblo también se unió para la defensa del país. Y cuando hablamos del pueblo todo, porque hasta se conoce como un dato curioso de aquella época que el doctor José Gregorio Hernández fue uno de los que se presentó para defender la nación desde la vía militar.
¿Qué decir al respecto? Hoy estamos viviendo lo mismo, ellos aplicando su diplomacia de las cañoneras, pero ¿qué respuesta está dando el pueblo venezolano? Bueno, está dando una respuesta consona que viene, si estudiásemos un poquito, tratáramos de analizar un poco, en ese sentimiento que yo muchas veces manifiesto de manera muy bohemia. Son genes que llevamos en la sangre. Genes O sea, que esto no que es nuevo. heredamos desde hace muchos años y que el pueblo reacciona a unirse para cuidar, proteger, defender nuestro país. Es muy similar, lo único que en aquel entonces teníamos una Fuerza Armada que no tenía capacidades. Veníamos saliendo de un siglo muy fuerte como fue el siglo XIX, de la guerra independentista, de los triunviratos, de la guerra federal, de los caudillos, hasta que llega Cipriano Castro, y aún así, como lo narra muy bien mi comandante jefe, presidente de la República, esas personas que tuvieron que enfrentar Cipriano Castro, debilitado un país, se presentaron y con piedras, inicialmente, enfrentaron los venezolanos a los extranjeros invasores que agredían y trataban de apoderarse de lo que es nuestro. Hoy en día vemos nuevamente una amenaza más moderna en los tiempos de ahora, con un mayor poderío, porque hay que reconocer el gran poderío bélico que ha desarrollado los Estados Unidos de Norteamérica y que utiliza para oprimir, imponerse con la ley del garrote. Y nosotros con mucha dignidad, el pueblo de Venezuela, porque es el pueblo como tal, siempre dice presente a su país para decirle al mundo entero que Venezuela se respeta, que tenemos dignidad, que somos unidos en momentos como estos, porque sabemos que lo más grande que tenemos es nuestra patria, que la heredamos de hombres que dieron su vida para que hoy podamos disfrutar de esta patria, de esta república libre e independiente, y que no vamos a permitir jamás, porque en el lema lo dice, esclavos nunca, siempre libres e independiente. Y cuando te hablaba del preámbulo de la Constitución, que es hermosísimo, cuando tú lo lees dice, nosotros no podemos renunciar ni a la vida, ni a la libertad, y mucho menos a nuestra independencia. Nosotros somos coherentes, una Constitución aprobada por el pueblo, a un referéndum en el año 1999, característica propia de esta revolución bolivariana, que nos hace participativos y que nos regresa a nuestras raíces libertarias de la independencia, la que movió a este pueblo a hacerse libre. Te aseguro, mi estimada camarada, que el pueblo venezolano está reaccionando y respondiendo consono y acorde a lo que nosotros sentimos como nacionalismo y patriotismo, que es defender nuestro país, un legítimo derecho, y que bajo la bandera nacional y todos los símbolos patrios nos vamos a unir como lo estamos haciendo. Es sorprendente cómo el pueblo dice presente en los cuarteles. Y este sábado, que podré yo explicarte, donde los cuarteles van al pueblo, donde los militares vamos al pueblo. Los militares venezolanos somos del pueblo y para el pueblo. La única diferencia es que dedicamos tiempo completo a esto, a la parte militar, portamos un uniforme, pero el sentimiento que nos mueve es el mismo, se llama Venezuela. Nos vemos como compatriotas, no tenemos diferencia. Eso que existía antes, esa división de los militares, sí, ya no existe. Eso ya no existe, eso es pasado. Esa fuerza armada represora, como la que vimos en el 89 en el Caracazo, está abolida totalmente. Regresamos a la que nació allá, en el siglo XIX, para libertar esta patria. La que peleó en Carabobo y puso a morder el polvo al ejército más poderoso de ese momento. Y lo hizo porque no somos de materia, somos de espíritu. Citaba en estos días mi general Padrino López el manifiesto de Carúpano, al final, cuando Bolívar le dice, no podemos comparar, no se comparéis con ellos. Nosotros somos espíritu, ellos son materia. Nosotros somos libres, ellos son esclavos. Nosotros somos hombres, ellos son bestias. Dios concede la victoria a la constancia. Y la constancia que ha mantenido en esta lucha este pueblo, en lo que llaman el bloque histórico de la patria, que nos conecta a las raíces. Una lucha para alcanzar el sueño que nos enseñó Bolívar, la máxima suma de felicidad posible, cuidando lo que hemos heredado de ellos, que es nuestra paz, nuestra república y nuestra patria. ¿Cómo se preparan los cuarteles para ir a los más de 5.000 o a los 5.336 circuitos comunales de nuestro país para lo que será esta jornada? Bueno, este día sábado, efectivamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Sistema Defensivo Territorial, sus 5 componentes, incluyendo
el de la milicia, el componente especial, vamos a ir a cada uno de esos circuitos comunales. Como entenderás, los circuitos comunales están distribuidos en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Es en la patria entera que se sectorizó, se compuso y se ordenó, se conjugó en esa figura del Estado comunal, la comuna, el circuito comunal. Ya toda la maquinaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida al pueblo, se encuentra lista para recibir el pueblo a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada a visitar a nuestro pueblo. ¿Para qué? Para llevar a ellos y darle continuidad ahora, en este momento, de la instrucción a los que están comenzando, que están recién registrados, darle continuidad a su estudio, porque la manera en que se preparan ellos, o en que se prepara al miliciano, se prepara al pueblo y se organiza, lleva un orden, un plan de estudio establecido, que va por materia y se hace por módulos a las cortes. Me explico, si tú vas y te inscribiste en esta primera clase, ya perteneces a una corte. Y te dice, estás viendo la materia, en el caso de método táctico de resistencia revolucionaria, tiene 6 módulos. Tú tienes cada módulo un número de horas de instrucción que tiene teoría y práctica. Cuando tú consolidas, vas viéndote un control, pues tu corte, la persona tal, Pedro Pérez, vio el primer módulo, vio el segundo módulo, lo aprobó, va aprobando. Cuando llega a su 6º módulo con su teoría y práctica y logra superar los requisitos, las exigencias académicas o las cualidades de entrenamiento que debe tener esta persona, él opta por un certificado. Él queda certificado y ya sabemos que esta persona está preparada en esta área específica que él vio. Y puede mudarse de su sitio de vida donde vive, de su urbanismo, de su localidad actual, a otra parte del territorio nacional, y él llega con esa misma instrucción y le dice a su estructura de la milicia, que existe en todas partes, la estructura base: yo vengo a mudarme acá, esta es mi capacitación. Inmediatamente él forma parte de un sistema defensivo de su comunidad, porque ¿para qué se prepara? Para defender su comunidad. Pudiéramos estar diciendo entonces que esta jornada que se va a dar el sábado tiene que ver con la territorialización aún más de este entrenamiento, de esta capacitación militar para la defensa y entendiendo la lógica que la defensa se territorializa, o sea, desde la comunidad, desde la calle, desde la comuna. ¿Es así? Eso es el principio fundamental, la territorialidad. Cada quien defiende su territorio, que le da ciertas características, entre ellas te puedo nombrar 2 principales. La primera, el conocimiento de dónde él nació. ¿Quién mejor va a conocer dónde nació? Y segundo, que es donde él vive y pertenece. Hay una afinidad, hay amor. Y cuando hay amor, hay defensa. Nosotros amamos lo que conocemos y defendemos lo que amamos. Y allí, esas 2 principales. Efectivamente, vamos a la territorialidad. La Fuerza Armada se despliega en sus sectores, porque esto tiene también un orden. Las unidades militares están dentro de un territorio, están dentro de un circuito comunal. Lo que hacen es ir a visitar a sus vecinos, a los conciudadanos que habitan ese mismo espacio territorial. Y aprovechando la unidad que está allí y la especialidad que tenga esa unidad, también se le da la oportunidad de tener lo que llamamos las unidades de espejo, las unidades de completamiento y complementación, que también ven clases, porque ellos siguen con la instrucción que ya tenían. Y los que están comenzando, está dirigida la instrucción para los que están comenzando. Comandante, ya no se nos agota el tiempo de la entrevista, pero no quisiera que usted se fuera de acá de nuestro estudio y de nuestra casa venezolana de televisión para que haga la invitación al pueblo venezolano y además explique la importancia de que sigan involucrándose y participando de manera protagónica en la defensa de la nación. Sí, efectivamente, sigue abierto el proceso de registro a través del sistema Patria y es masiva la convocatoria que ha hecho el presidente y que sigue el pueblo registrándose constantemente. No ha parado. Así como se está registrando, es importante entender que está abierta las puertas de los cuarteles, están abiertos los centros de adiestramiento y capacitación para que el pueblo pueda conocer, aprender y familiarizarse con las armas que tiene la República, con los métodos tácticos de resistencia revolucionaria, que es el método que tenemos de lucha, y que hay que entender que nuestro sistema defensivo está dado para la lucha no armada y armada,
y entender cómo se hace el paso, el engranamiento entre la lucha no armada y el pase a la lucha armada. También para que a medida que ellos van adquiriendo las competencias, la capacitación, también vamos dando las misiones, porque es a posterior, y la responsabilidad que va a tener cada quien. En su comunidad, toda comunidad que exista en Venezuela tiene para defender su sistema defensivo, defender su territorio. A su vez, cuando va creciendo y llegamos hasta el circuito comunal, cada circuito comunal también tiene una unidad que va a reforzar a cada comunidad que está allí. Y si en ese circuito comunal hay una industria, una empresa vital, estratégica, de alimentos, de medicina, también están los cuerpos combatientes, que son el pueblo que trabaja allí y que garantiza la producción, que garantiza que no se paralice la producción nacional. ¿Y a qué enemigo enfrenta? Al enemigo interno. El enemigo que puede darse de brazos caídos, puede sabotear, porque podemos saber que tenemos infiltrados y que el enemigo está orando y está actuando con una doctrina de infiltración que busca atacar de adentro hacia afuera. Y el pueblo movilizado está detectando en todo momento toda aquella persona o enemigo que esté internamente ya infiltrado dentro de las filas de la ciudadanía venezolana. El llamado es que el pueblo siga asistiendo, siga registrándose, asistiendo al entrenamiento, a la capacitación, a conocer cómo podemos defender y cómo podemos aportar nuestro granito de arena para decirle Venezuela presente, porque el clarín de la patria está sonando. Cuando niño escuchaba, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Ahorita les puedo decir, con mucha madurez, con mucha responsabilidad, que en este momento el clarín de la patria está sonando. Venezuela le llama a sus hijos que la defendamos, que nos preparemos, estemos atentos para defendernos, porque tenemos una amenaza sin precedentes, que no tiene nada que ver con nuestra soberanía ni con nuestra historia, y que pretende hollar a lo que es más sagrado, a nuestra integridad territorial, nuestra soberanía nacional, y poner en juego la paz del país tan necesaria para el desarrollo y para alcanzar el sueño que nos señaló Bolívar, que es la máxima suma de felicidad posible. Gracias, comandante, por acompañarnos en este programa especial. Y el lema de siempre, nosotros nunca olvidamos que el amor a la patria es primero, que juntos venceremos, porque nuestro destino es triunfar. Así es, con ese cierre le despedimos a nuestro invitado especial, el comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, el mayor general Orlando Romero Bolívar, que nos acompañó y nos brindó detalles de cómo avanza este proceso de capacitación, de entrenamiento en el marco de la defensa de la soberanía y la paz. Vamos a ver un siguiente material que nos permite seguir conociendo más de lo que ha sido esta jornada intensa que se da en nuestro país para seguir empoderando al pueblo para cualquier escenario, desde la lucha no armada hasta la lucha armada. ¿Y qué hemos hecho nosotros estas 5 semanas? Unir al pueblo de Venezuela, empoderar al pueblo de Venezuela, entrenar al pueblo de Venezuela y defender desde las calles de Venezuela y del mundo nuestra verdad. Así que es muy importante la batalla que estamos dando para preservar la paz. Y preservar la paz es para todos, porque tenemos una estrategia, un plan, tenemos un alto mando político, militar, policial de sabiduría que debate, construye, trabaja, y hemos enfrentado diversas circunstancias durante estas 5 semanas, y cada una de ellas hemos ido dándole el tratamiento debido y obedeciendo el mandato constitucional de garantizar la integridad territorial y el ejercicio pleno de nuestra soberanía, preservar la paz de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Venezuela ejerce el legítimo derecho, de acuerdo al derecho internacional y a la Constitución, a prepararse para la defensa de la paz. Ejercemos el legítimo derecho a la defensa. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política
política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. ¿Por qué están luchando ellos? Ellos no están luchando por la paz. Ellos tienen como excusa puras mentiras, como lo ha demostrado los datos de la Unión Europea, de la Organización Mundial contra el Delito y el Crimen de la ONU, de la propia DEA y de la Organización Mundial de Aduanas. Puras mentiras contra Venezuela. Puras mentiras. Y con mentiras fabricar un expediente que justifique una escalada, que justifique un incidente militar y que justifique un ataque contra Venezuela, un ataque criminal. Continuamos con el programa especial y se suman al staff de invitados Néstor Bastidas, quien es internacionalista y también experto en defensa integral, y Nelson Ford, quien es analista internacional y economista, pero además mirando esto de la importancia que tiene el factor económico en esta coyuntura, y de eso vamos a comentar un poco en esta conversación. Bienvenidos a este programa especial. Gracias. De antemano, ya dándole la bienvenida y el agradecimiento, pues conocer un poco, Néstor, y allí sí me gustaría comenzar contigo, lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es esa lectura que se le puede dar en el marco de la geopolítica mundial? Esta defensa que se está dando, recientemente teníamos acá al comandante de la milicia, con quien miramos cómo el pueblo hoy se capacita, se entrena, y esto pareciera estar, la mediática internacional está desacreditando, deslegitimando este proceso. ¿Cómo mirarlo? Fíjate, en principio tenemos que evaluar siempre todo aquello que tiene que ver con nuestro acervo, no solo de recursos, sino desde el punto de vista de nuestra naturaleza, nuestra idiosincrasia, que nos ha permitido proyectar todas aquellas virtudes, todos aquellos progresos que Venezuela a lo largo de los últimos 200 años, producto de la emancipación, del proceso libertador que llevó adelante el padre de la patria y los padres fundadores de la patria, ¿okay? Entonces, todo este proceso, este devenir de más de 200 años, ha fortalecido el carácter del venezolano. Adicionalmente, por cosas del destino, conforme han ido pasando los años, hemos descubierto que cada vez tenemos más riquezas o más elementos de los cuales valernos para trascender generación tras generación, no solo como Estado, sino como una nación. Entendamos que una nación es el conjunto de individuos que portan esa identidad. Allá donde se encuentre cada venezolano, ahí está presente la nación venezolana. El paradigma anterior que definía quiénes éramos como nación, como territorio, como entidad política, era el concepto de Estado. Ahora bien, el concepto de nación que fue establecido por el comandante Hugo Chávez nos permitió ir más allá. ¿Qué tan más allá? Bueno, donde quiera que se encuentre un venezolano, ahí está la nación venezolana. Y todos esos recursos, todo ese capital, todo ese patrimonio fue creciendo gradualmente. Y ese crecimiento, ¿a qué dio lugar? Pues a generar una disrupción en el sistema, en el orden mundial establecido. Y ese interés, esa apetencia por parte de las potencias internacionales, las potencias hegemónicas tradicionales, anglosajonas fundamentalmente, empezaron a desarrollar toda una serie de estrategias para mantenernos adormecidos. Y este proceso de adormecimiento empezó a llegar a su fin con el ascenso de la Revolución Bolivariana. Y durante estos 25 años llegamos al día de hoy. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Ya una confrontación directa de los poderes hegemónicos con la nación venezolana. ¿A razón de qué? De eso que tú me consultabas. ¿Por qué se suscita esta situación? Es que entramos en una coyuntura, ya el sistema, el paradigma está muriendo, como decía Antonio Gramsci. Estamos al borde de la gran crisis. Aquello que debía morir ya está en sus últimos años y aquello que va a nacer está levantándose. Venezuela es protagonista fundamental de eso nuevo que va a nacer. Es la pieza clave, es el eslabón que faltaba en todo el sistema.
Y a razón de eso, pues tenemos un conjunto de actores internacionales en nuestra fachada caribeña tratando de intimidarnos, de amedrentarnos. ¿Para qué? Para quedarse no solo con los recursos, sino con todo el conjunto de seres humanos que habitamos el territorio. Esto que usted acaba de mencionar me permite justamente preguntarle a Nelson, desde la mirada de esa extracción que quieren hacer o de ese robo, de ese despojo de los recursos que se quiere hacer, pero me gustaría que lo miráramos con nombre y apellido. Cuando hablamos de recursos, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, debemos partir un poco para entender el presente, qué sucedió desde el año 2009 con el decreto Obama, la doctrina Monroe, con la secuencia del golpe de Estado del año 2002, el enfoque del pasado en la década de los 70, en el siglo XX, con la Operación Cóndor, la Operación Cóndor reformada que está más vigente que nunca y planteada a un criterio que en la ruptura del mundo unipolar y en el contexto internacional no solamente van por el petróleo. Ellos quieren borrar de la faz de la historia, entre la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana, una doctrina inmortal, y que obviamente la praxis visionaria del comandante Chávez en geopolítica exterior y en los procesos de integración regional atacó desde el punto de vista económico para proteger tres cosas: soberanía energética, soberanía ecológica y la soberanía más importante, que es la esencia del ser humano, que está en el quinto eje histórico del Plan de la Patria. Hoy Nicolás Maduro, dentro de la 7T, involucra un movimiento cívico-militar policial no bajo una estructura como nos hacen ver. No, si fuera así, efectivamente no somos ni Libia, ni Siria, y mucho menos dentro de la estructura tenemos nuestra esencia, que está conformada en un socialismo indoamericano originario de nosotros y, como lo dijo el colega, ancestralmente entre el enfoque de Guaycaipuro, Bolívar y el comandante Chávez, que genera una dialéctica en tres dimensiones más vigente que nunca. Eso ellos no lo van a entender. ¿Vamos a hacer un problema inusual? Sí, vamos a hacer un problema inusual porque somos el corazón del planeta. Nosotros no fuimos ni inca, ni maya, ni azteca. El primer orador de orden en la Asamblea de los Británicos fue un venezolano y fue mentor de Bolívar, por cierto, del joven Bolívar. Eso no nos van a perdonar. En el Arco de Triunfo de Francia aparece un venezolano dentro de los procesos de independencia de nosotros en América Latina, luchando por otra revolución. De la visión de la América Meridional, que por cierto en el Congreso Anfitriónico de Panamá el año que viene cumple su bicentenario y lo certificó el presidente Nicolás Maduro. Todos esos elementos demuestran contra ellos que no es solamente petróleo, es una cultura ancestral, es un proceso de dialéctica histórica bolivariana como método y un bolivarianismo del siglo XXI que va a desmontar ante el mundo lo que decía el planteamiento dentro del modelo eurocéntrico, lo que planteaba Gramsci, algo que está por fenecer. Que se niega además a perecer. Y allí también me gustaría, Néstor, que pudiéramos analizar otro de los asuntos que han emergido en medio de esta coyuntura, y es que no solamente se trata de un ataque o una agresión a Venezuela, sino a la región. ¿Por qué? Debemos tener presente, y esa expresión es fundamental, cada vez que analicemos qué está ocurriendo o qué ocurre en el orden internacional y participa la agenda, la política exterior estadounidense, debemos reconocer lo siguiente. La región en sí misma engloba un conjunto de elementos que son fundamentales para mantener el orden neoliberal desde el punto de vista económico, que se ha mantenido ya, bueno, planteémoslo desde este punto de vista, o pongamos la caída, el inicio de la caída del Imperio Español. Con el inicio de la caída del Imperio Español empieza el ascenso de las potencias anglosajonas, en principio el Imperio Británico y posteriormente los estadounidenses. Entonces, ¿qué fortalecieron ellos? Un régimen económico neoliberal que adquiere su nombre ya después de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial,
como conversaba hace un instante con el compañero Nelson, bueno, todas aquellas vivencias de fines de los años 40, de mediados y fines de los años 40. Entonces, este sistema, como indicaba el comandante Chávez, es un sistema depredador, y no solo el comandante Chávez, todos los filósofos, orientados hacia la doctrina de la liberación. El sistema neoliberal es un sistema depredador, entonces cada vez consume más, cada vez necesita más, cada vez requiere ir más lejos, pero el meollo del asunto radica en el consumo, cada vez consume más. Ahora bien, todas estas naciones que durante siglos han ejercido un control sobre el resto de la humanidad carecen prácticamente en su totalidad de los recursos que requieren para mantener ese poder hegemónico. ¿Y quiénes cuentan con esos recursos? Fundamentalmente Sudamérica, fundamentalmente. El eje sur-sur. Es correcto, el eje sur-sur. Entonces, allí tú ves que todo lo que en este instante, mientras nosotros tenemos esta dinámica, hay unos procesos tecnológicos fundamentales que son el tema, en principio, de la inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos no solo lo de la inteligencia artificial, sino el desarrollo de tecnologías. ¿Y qué requieres para eso? Requieres energía, combustibles fósiles, requieres electricidad, requieres acero, litio, uranio, y eso lo consigues en muchísima cuantía, es en Sudamérica, en ninguna otra región del mundo, y muy cerca de los centros de consumo que son permitidos por ese mismo régimen neoliberal que mantiene el Reino Unido, que gravita muchísimos elementos alrededor de Londres, y los Estados Unidos de Norteamérica, que gravita todo su sistema de poder internacional en Washington. Venezuela o Sudamérica es la región que está más próxima y es la más segura de todas aquellas en el mundo que son capaces de proveer lo que requiere el sistema económico neoliberal. Ahí voy a hacer un paréntesis, pero justamente enmarcado en el tema que estamos planteando y la idea que usted acaba de desarrollar, porque la demanda mundial del petróleo viene en ascenso. De hecho, se dice que para el año 2025 alcanzó los 104,41 millones de barriles diarios. Y Estados Unidos, como aprecian allí en pantalla, es, digamos, el principal consumidor. Y absorbe 20,4 millones de barriles por día, lo que representa cerca del 20% de esa demanda global. Todo esto indica que ese consumo pudiera seguir aumentando. Vean ustedes ese dato, ¿no? Que nos permitimos ofrecerle a quienes nos ven en este momento. Ahora bien, ¿a qué se le suma esto? Estados Unidos cuenta con la mayor reserva estratégica de petróleo del planeta, según algunos especialistas. Pero esta reserva fue creada para enfrentar interrupciones graves en el suministro global. Actualmente contiene hasta 727 millones de barriles de crudo, lo que equivale a poco más de un mes de consumo nacional, exactamente 35,63 días. Vayan tomando nota de estos datos porque además lo vamos a analizar ahorita con nuestro invitado Nelson. Venezuela se mantiene como el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, pues más de 300.000 millones de barriles están en nuestro país, con la faja petrolífera del Orinoco, que es donde se concentra la mayor parte, con más de 279.000 millones que le hemos comentado que se encuentran allí. Ahora bien, también destacan entre ellos Estado Falcón, Zulia, con 20.000 millones, seguidos por Barinas, Apure y Sucre. Una riqueza energética que sin duda posiciona a Venezuela como ese actor estratégico en ese mapa global que ya hemos venido desarrollando con nuestros invitados, en un contexto donde hay una alta demanda, donde hay tensiones, pero también agresiones en el marco de la geopolítica, y sigue siendo el petróleo ese recurso clave para el desarrollo de algunas naciones, y especialmente, como ya lo hemos dicho, en el caso de Estados Unidos. Incluyendo sus derivados. Ahora bien, ¿cómo mirar esto? ¿Significa entonces que en el marco de este desespero, que además Estados Unidos hoy ya se ha demostrado que no se da abasto con sus reservas para cubrir el gasto que ellos tienen además diario,
¿Será esto uno de los motivos que sigue impulsando de manera desesperada que ellos tomen acciones como las que hemos visto recientemente contra Venezuela? Bueno, y de hecho el tema de los tratados de seguridad energética no solamente está enfocado entre petróleo y sus derivados, sino también los otros componentes. Cuando el amigo conversaba, usted saca la tabla de periódica y todos los minerales que están en la tabla periódica, el único país en el planeta que los tiene es la República Bolivariana de Venezuela. Claro que vamos a hacer un problema inusual. La franja ahorita que está la vicepresidenta de la República, que nos coloca entre tercer o cuarto país en reservas gasíferas. Inversión extranjera directa que, como decimos en economía y finanzas, diversificamos el riesgo, porque el acreedor de los Estados Unidos sigue siendo la República Popular de China. Y fue un juego estratégico del comandante Chávez en el tablero, abocando a lo que planteaba la doctrina de Bolívar en su praxis visionaria y su mentor, y el maestro de maestros Simón Rodríguez. ¿De parte de quién estás tú, Bolívar? ¿De los oprimidos o de los opresores? Y obviamente es la tarea que hoy nos convoca en la venezolanidad, como se hablaba en el programa anterior. No es solamente defender nuestra soberanía energética, es defender nuestra especie, es defender y demostrar ante el mundo que nosotros los venezolanos, más allá de nuestras diferencias políticas, es lo que un autor como Vladimir Acosta, en su libro Estados Unidos, una sociedad en decadencia, eso influye en el campo de la economía y más cuando hablamos del sionismo anglosajón. 4 países históricos, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, que hoy es de ultraderecha, que ahí está la monarquía de la Iglesia Católica, en su esencia. Y el más grave es que no es el que habla la Biblia, pero que a su vez sus gobernantes están atentando contra la humanidad, contra Palestina, contra el caso de Libia, Siria y toda la franja. Entonces hoy, si nosotros, Dios mediante, logramos vencer para demostrar ante el mundo, es desmontar esa estructura que el capitalismo, en su fase estructural y sobre un nuevo sistema de economía descentralizada, nos obliga a repensar en el eje sur-sur a partir del nacimiento del mundo multipolar que está consagrado en el proceso de planificación pública de la nación, en el 5º eje histórico, y demostrar a la humanidad que en tiempos de guerra es la visión del Bolívar diplomático, del Chávez con una soberanía hacia el eje sur-sur y la preservación no solamente de nuestra especie, sino demostrar al planeta que esto es una zona de paz, que demostramos ante el mundo que aún teniendo nosotros todas las riquezas, nuestra visión es integrar, no desunir. Ya nos queda poco tiempo, pero quisiera que dejemos como cierre una también de digamos, de las aristas que se dan en el marco de esta coyuntura que hoy no solamente impacta a Venezuela, sino también a la región y al mundo. Ustedes han hablado de 2 modelos, el neoliberal y el liberal, que justamente viene a proteger a los oprimidos. Y pareciese entonces que con este fortalecimiento de los BRICS, pero además de las relaciones que se han venido fortaleciendo con Venezuela, con la región, China, Rusia, pudiera estar generando algunas demostraciones de eso que también comentaba Nelson, de ese mundo multipolar y pluricéntrico. ¿Será entonces que, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, estamos en puertas de una nueva era para la humanidad? Eso es totalmente cierto. O sea, hay un elemento que nosotros debemos rescatar de prácticamente todos los líderes de la Revolución Bolivariana, fundamentalmente del comandante supremo Hugo Chávez Frías y actualmente de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. ¿Y qué es eso que debemos rescatar? El grado de credibilidad de sus afirmaciones. Cuando el comandante Chávez evocaba a Antonio Gramsci sobre el significado de la crisis, hoy la estamos viviendo. A más de una década de la siembra del comandante Chávez, lo estamos viendo, estamos en el umbral de
ese resurgimiento de aquello que no había podido nacer. Ahora, le ha tocado al comandante en jefe, a nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ser quien conduzca a la nación venezolana más allá de ese umbral, del nacimiento de ese nuevo macrocosmos. Ya no gravitamos alrededor de un país o de dos países. Ahora todos gravitamos en torno a los demás. O sea, hay una integración que, como bien indicabas tú, se manifiesta a través de elementos como la Organización para la Cooperación de Shanghái y la organización que se ha definido como el BRICS. Ambas, vamos a decirlo de alguna manera, son nacidas de un mismo proceso, de un mismo parto. Son hijas de la misma madre, han sido concebidas de la misma madre. ¿Quién es esa madre? La crisis que generó el neoliberalismo. Ahora bien, gracias a estos dos elementos de integración, ha sido posible que nosotros dependamos cada vez más. Cada día que pasa dependemos más de ese mundo multicéntrico y pluripolar y pasamos a depender menos de los centros hegemónicos tradicionales. Y gracias a eso lo podemos palpar en la calle. Como decía mi estimado amigo Nelson, el tema de la crisis con el decreto Obama. ¿Cuánto tiempo ha pasado después del decreto Obama? ¿Cómo estuvimos los primeros años del decreto Obama? Y luego con su ratificación, ¿y cómo estamos ahora? Que es la misma doctrina Monroe. Es correcto. Hoy vigente en el siglo XXI. Pero que la ruptura del mundo unipolar se va a acelerar. Y obviamente eso se demuestra con la ruta de la seda, el proyecto de hilos de libertad que planteó el comandante Chávez junto con el comandante Fidel Castro, la visión económica y política integral de desmontar ante el mundo quiénes somos nosotros como esencia, como potencia, y el CELAC como nueva forma de integración. Se nos agotó el tiempo. Se nos pasó muy rápido, quedan aún inquietudes en el tintero, seguramente habrán otras oportunidades para seguir analizando este y otros temas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, por el cariño que siempre nos profesan a través de las diferentes vías de comunicación. Recuerden que pueden ubicarme como @soykatyvega, @claramentebzla en todas las redes sociales y también en nuestro canal en Telegram como Claramente. Por aquí pueden ver entonces esas direcciones, esas coordenadas para mantener esa comunicación necesaria y sobre todo en estos tiempos de la batalla de las ideas. Así ponemos punto final a este programa especial, dejando un mensaje muy claro. Venezuela sigue siendo un faro de luz para la humanidad. Con libertad, amor y convicción, hasta una próxima oportunidad.